Al fundar la creación del manifiesto del Partido Furlista Rojo, simboliza el Frente Unido Revolucionario del Pueblo Soberano de Colombia, de la gran izquierda de guerrillas del Tolima, del Partido Liberal, que es las ideas libertarias. Entonces es la concesión de la Declaración de los Derechos del Hombre, que es el Partido Liberal, viene de la Revolución Francesa. Nace en esa revolución la izquierda libertaria y la derecha de opresores, de títeres, de payasos, de virreyes para oprimir al pueblo. Entonces el señor Hernán Penagos Giraldo, ¿no?, registrador nacional del Estado Civil, es una de las grandes pruebas, porque él nació en Samaná, o en todo caso en Caldas, ¿no? Él es testigo que teníamos combates crueles contra los mercenarios del imperialismo yanqui. A veces nos cercaban las tropas de los gringos, eso habían muertos en cantidades. Nosotros, que éramos los jefes supremos del Partido Liberal, enfrentamos a los falsos liberales, que eran los títeres del Pentágono, del tal Frente Nacional, 16.000 lanceros o mercenarios del Pentágono que buscaban invadir a Colombia y adueñarse de Colombia, ¿no?, para imponer los cepos, las cadenas y los grillos, y a las mujeres darle el látigo venteado a los terratenientes, ¿no? Entonces, gracias a nosotros estaba el general Desquite. Entonces el señor Hernán Penagos Giraldo, que le ofician el 27 de junio del 2025 para la implementación del acuerdo de paz, ¿no?, y la restitución de mis ideas libertarias de Partido Liberal. Entonces él es testigo, ¿no?, que en Colombia no han habido presidentes, ¿no? Todos han sido títeres, payasos del imperialismo, primero del imperialismo español. Entonces aquí está el manifiesto del Partido Furlista Rojo, que es la concepción, ¿no?, de la gran izquierda del Partido Liberal, de las valientes guerrillas que enfrentaron totalmente a los mercenarios del Imperio Español primero, ¿no? Y ahí, cuando son derrocados, entonces los únicos presidentes que estuvieron en la Casa de Nariño o Casa de San Carlos fue los guerrilleros Bolívar, Nariño, Mosquera, Santander y otros guerrilleros. Y nosotros, los guerrilleros, General Desquite, ¿no?, cuando nos atacaron a sangre y fuego, fue en el norte del Tolima, no en Caldas, sino en el norte del Tolima. El primer combate fue cruel, eso murió tropa venteada en cantidades, y éramos 7 guerrilleros. Nos salvó que teníamos metralladora .50, y de ahí disparábamos también a los aviones, a la aviación militar que venía de Estados Unidos a bombardear. Entonces esos aviones tenían que retirarse rápido porque los otros los derribábamos. Y los gringos en la montaña es cobardes, no salen corriendo. Entonces matamos gringos en cantidades del imperialismo yanqui.
Entonces, en el momento, el señor Penagos Giraldo, ¿no?, que representa la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene que escribir mi candidatura presidencial urgentemente, que está tratando es con el jefe supremo, verdadero jefe supremo del Partido Liberal, valiente guerrillas que enfrentamos, que usted es testigo. Nos cercaban a veces hasta 15 días de crueles combates. Y éramos poquitos en el momento cuando ese que estoy contando en el norte de Tolima nos atacaron 16.000 militares gringos de los mercenarios que llegaron apoyando al tal Frente Nacional de falsos conservadores y falsos liberales. O sea que Pastrana Borrero era un falso conservador. Los Lleras eran falsos liberales, ¿no? León Valencia, falso conservador. Todos estos parásitos eran enemigos del pueblo, sino que se disfrazaban, utilizaban el disfraz conservador, el disfraz liberal, estos parásitos, para arrodillarse al imperio gringo. Estos son traidores de la patria. Todos estos parásitos del Frente Nacional no eran presidentes. Bueno, hoy se llama el gavirismo, falso liberalismo, ¿no? El uribismo, falsos liberales, ¿no? El pastranismo, falsos conservadores. Entonces ahí está. Entonces, señor Hernán Penagos Giraldo, 27 de junio del 2025, urgente, necesito que me haga la restitución inmediata del Partido Liberal. Que el liberalismo, cuando delega a Petro, que no me escribieron, el 23 de mayo del 2022, gana Petro, 20 al Senado, 25 a la Cámara, por el Partido Liberal. O sea, lo invité, el liberalismo, o sea, mis simpatizantes, todo Colombia es liberal, de simpatizantes de nosotros los valientes guerrilleros, que hemos dado la libertad, o si no, todo el mundo estaría hablando inglés, el idioma inglés, y no había ningún funcionario público de Colombia, sino todos serían gringos. Entonces ahí está, para que el señor Hernán Penagos Giraldo y el resto de señores que están en el Consejo Nacional Electoral inmediatamente reflexionar, porque al Consejo Nacional Electoral el 27 de junio del 2025 le ordenan inmediatamente, ¿no? Porque cuando yo delego a Petro, entonces gana Petro más de 11 millones de liberales que gana. Entonces nos tomamos el poder, el retorno del poder del Partido Liberal 1930-1944. O sea que aquí entra el pensamiento del ejército rojo bolchevique, porque mis familiares hicieron una insurrección armada en el norte del Tolima en 1928 a 1929. Entonces en el momento había unos simpatizantes de nuestros pensamientos liberales, como era López Pumarejo, Olaya Herrera, Eduardo Santos, Darío Echandía, ¿no? Jorge Eliezer Gaitán, eran verdaderos liberales inclinados al bienestar general. O sea, que ellos no iban a robar, no eran ratas, sino verdaderos liberales. Por eso la derecha, que es el gavirismo, el pastranismo, el uribismo y el resto de payasos del imperio yanqui, se ponen salarios muy crueles, de 6 millones de pesos hasta más de 100 de millones de pesos, más de 100 millones. Pongámosle ejemplo, el señor del que conocen como presidente de Ecopetrol gana como más de 100 millones, eso dicen. Y el director de cafeteros gana como con más de 100 millones y un congresista gana que 52 millones. Entonces un congresista tiene que pedirle, todos los magistrados de cortes, de tribunales, pedirle perdón de inmediato a todos mis simpatizantes del Partido Liberal, que es la izquierda que dio la libertad a todos en Colombia. Entonces aquí está el manifiesto Furlista Rojo a nivel mundial para resucitar la concesión del Partido Liberal de los Derechos del Hombre. Entonces en este momento el pueblo me está exigiendo que pidan perdón todos, ¿no? Que nada de seguir recibiendo esos salarios millonarios, que es justo que ganen 3 millones o 5 millones los magistrados, los congresistas y todo, ¿no?
pero que nada, se acabe esa corrupción tan berraca de ese imperio yanqui que para comprar las conciencias. Por eso aquí no hay justicia. Todos los funcionarios dan los fallos a favor de los ávaros, del gavirismo, del pastranismo, del uribismo, pastranismo, gavirismo, todo esto. Y el resto de payasos del imperio yanqui. Entonces, como Juan Manuel Santos era un payaso, ¿no? Y recibe 50 folios míos el 30 de abril de 2009, y Barack Obama pues ya no se prestaba para mandar más mercenarios y aviación militar para matar gente inocente aquí en Colombia. Santos le dio miedo, ¿no? Y entonces firma mi gran legado de la izquierda, ¿no? Revolucionaria, de las valientes guerrillas del Partido Liberal, con sus siglas: Frente de Liberación Nacional, Línea Roja, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Y más adelante le quitamos de Liberación Nacional y le pusimos Revolucionaria, entonces quedó FARC. Entonces necesitamos urgente, ¿no?, que el Partido Liberal está mandando, porque está Petro en el poder, retorna el liberalismo al poder, ¿no? Entonces hemos retornado, el Partido Liberal está en Colombia. Entonces ningún payaso del uribismo, del gavirismo, del pastranismo, ningún parásito del imperialismo yanqui pueden seguir manipulando, ¿no?, disfrazándose de liberales, de conservadores, engañando al pueblo. Entonces, mis simpatizantes es todo el pueblo liberal, ¿no? Es el que manda en Colombia la soberanía. Entonces, esta derecha ávara del imperialismo yanqui, del gavirismo, del pastranismo, del uribismo y demás títeres, no tienen ninguna voz, ni tiene ninguna, voto, ¿no? El pueblo es liberal, es soberano. Ustedes no tienen capacidad, no tienen derechos para salir, no tienen espacios para salir a las plazas públicas a engañar al pueblo, porque son enemigos del pueblo. ¿Cómo va a salir un enemigo del pueblo a pisotear la soberanía nacional de Colombia? El enemigo. Entonces, que han prohibido las tales candidaturas de estos payasos del imperialismo yanqui. Todos estos payasos nunca ni jamás vuelvan a engañar al pueblo. Entonces queda totalmente prohibido. Entonces ya listo. Entonces, señor Hernán Penagos Giraldo y el Consejo Electoral, entonces tiene que inmediatamente restituirme la personería de la gran izquierda del Partido Liberal, que le dio la libertad a todo el mundo, y que mis familiares todos han sido presidentes revolucionarios de la República de Colombia. Desde las montañas de Colombia, mis familiares dirigían los destinos de la nación y hacían la reforma agraria por vía armada. Pongamos el ejemplo de mi tío, el general Tulio Varón. Se tomó aquí la capital del Tolima y una base militar que era muy potente, a puro machete, acabó con 3.000 militares. General Tulio Varón. Y todos mis familiares han sido presidentes revolucionarios. Y está Tiro Fijo, Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, presidente revolucionario de la República de Colombia, dirigía los destinos de la nación. Desde las montañas de Colombia, por vía armada, ubicaba las tierras a los campesinos para que sembraran café, yuca, para arroz, plátano y todo. A las guerrillas en nosotros los liberales. Vamos a ir para adelante. Pueblo simpatizante, los felicito. Y pueblo me pide que estos señores que se reciben esos millonarios sueldos, que le pidan perdón por traición a la patria. Los congresistas que reciben esos 52 millones, que pidan perdón, que aceptan solamente los 3 millones o 5 millones, y los magistrados de toda la República, que reciban 3 o 5 millones, que nada de esos 40, 30, 50, 60, nada es de traición a la patria. El erario público es del pueblo. El comandante guerrillero general Bolívar fue presidente de la República de Colombia. Él sí cansó a dirigir los destinos de la nación desde Bogotá para todos los pobres de Colombia, del liberalismo, los simpatizantes. Entonces ya listo. Tengo una reunión para este domingo próximo, ¿no? Para una reunión. Te invito a todos los campesinos, porque
la firmado, o sea, la implementación del acuerdo de paz que le están diciendo aquí al señor Hernán Penagos Giraldo, la implementación del acuerdo de paz y de la reforma agraria en Colombia no se ha cumplido porque ya vamos más de 9 años. ¿Qué pasó? Pues que el títere payaso Santos, al leer mis requerimientos de la transferencia de todos los predios rurales y urbanos y carros incautados al narcotráfico y transferirlos a mi asociación del postconflicto para la paz de Colombia, entonces lee que el INCORA INCOER era un poco de delincuentes, de corruptos. Entonces dice, he fundado la agencia de tierras para acabar los corruptos. Pero entonces Santos no relevó ninguna lácara, ningún parásito. Entonces quedaron los mismos parásitos, ¿no? Solamente le cambió el nombre INCORA INCOER por agencia de tierras. Entonces, ¿qué pasó? Más de 9 años estos delincuentes de la agencia de tierras no me han hecho la transferencia, ¿no?, a la asociación del postconflicto de todas las tierras descritas. Y la señora Amelia Pérez Parra, ¿no?, que está en este momento haciendo torcidos con esas tierras que ya están entregadas, que la entregó en el 2005 la Dirección Nacional de Transparencia al tal INCORA INCOER, está ahorita haciendo patraña, haciendo cosas que no debe hacer. Entonces a la señora le ordenó la presidencia del Senado el 28 de abril de este año transferirme inmediatamente todos los terrenos rurales y urbanos a la asociación del postconflicto, y esta señora no lo ha hecho. Entonces, señora, reflexione que usted tiene libertades por nosotros los guerrilleros, si no usted estaría bajo el mando de terratenientes, estaría sufriendo látigo venteado, señora Amelia Pérez Parra. Usted está sufriendo por nosotros, gracias que nosotros los guerrilleros, por eso nace en 1930, 1944, la libertad de todas las mujeres, porque las mujeres sufrían látigo venteado y los hombres de Colombia sufrían cepos, cadena y grillos. Gracias a nosotros los guerrilleros tienen la libertad de los colombianos. Bueno, entonces ya sí, tengo la reunión para el cumplimiento de la ley de tierras, así como le están ordenando al señor Penagos Giraldo la reforma agraria. Entonces ya listo, entonces ya es para ir a tomar las tierras. Entonces, como el 1 de octubre y ahorita el 11 de noviembre, en el asunto dice, ministro de Defensa, oficiales al ejército y a la policía en todas las regiones de Colombia, para irnos a tomar los terrenos para que los campesinos siembren yuca, plátano, café y todo. Entonces, para que haya la paz, ¿no? Y Mordiscos, que está por allá en el monte, está diciendo que él está defendiendo a los campesinos que por las tierras. Entonces no se sabe si sea cierto lo de Mordiscos, pero entonces yo le hago saber a Mordiscos de que ya el legado revolucionario de nosotros los guerrilleros ya fue firmado. Por eso le están diciendo al señor Hernán Penagos Giraldo y al resto de autoridades, procurador fiscal, a todos le mandaron el oficio el 27 de junio del 2025. Entonces, para que pongas pilas, y entonces listo. Ya es para tomar los terrenos urgentemente, la transferencia, que estos corruptos de la agencia de tierra, Juan Felipe Harman Otica, también le ordenaron el mismo 27 de junio del 2020, y este sujeto ni siquiera se ha pronunciado. Son parásitos, son personas enemigas del pueblo, son uribistas, gaviristas, pastranistas, inclinados a la codicia y a la avaricia. Por eso las tierras están en manos del avaro y no acatan lo que ordenan y lo que yo estoy reclamando. Por eso Timochenko está diciendo que todo lo que se firmó en La Habana, Cuba, es las reformas mías, las que yo estoy pidiendo en el conflicto armado como presidente histórico de la República de Colombia, porque yo desde la República de Colombia, por la vía armada, ¿no?, ubicaba las tierras a todos los campesinos que sembraran yuca, plátano y todo. Entonces ya está listo, entonces ya saben, ¿no?, que no se hicieron presidente de Colombia, y la agencia esa y la Jurisdicción Especial para la Paz no vuelva a cometer errores
Está hablando que expresidentes, que Uribe, que Capastrana, que Gaviria, que es presidente. No, nada de eso. Hablen clarito, es payaso, es títeres del imperialismo yanqui, ratas, ¿no? Porque se ponen los salarios tan berracos de excesivos. ¿Cómo es que va a ser que 50 millones, que 80, que 100 millones y pico, que 40, que 30, 20? Eso no, eso son traiciones a la patria. El erario público es del pueblo, por eso Bolívar no aceptó ningunos 30.000 pesos que le asignaban la oligarquía para comprarle su conciencia. Él dijo, Bolívar, dijo, el erario público es del pueblo. Entonces, listo. Usted ya quita. El manifiesto del Partido Bolista Rojo es la concesión de la gran izquierda del Partido Liberal, de las valientes guerrillas, que dieron la libertad a todo el mundo. Por eso el 23 de mayo del 2022, el presidente del Consejo de Estado me exalta guerrillas del llano, guerrillas del Tolima, guerrillas de todo, donde yo estoy hablando que las guerrillas del llano, guerrillas liberales de Colombia, fundadas por mi tío Agustín Bonilla, alias el Diablo, fundó las guerrillas en el año 46, porque estos parásitos de la oligarquía ávara, pequeña, que es pequeña, derrocaron a López, y ahí siguieron haciendo patrañas, y enseguida fundaron los grupos de pájaros. Entonces los grupos de pájaros eran sicarios a la oligarquía. Entonces atacaron pueblos en el Tolima, los Santanderes, Boyacá. Entonces mi tío Agustín Bonilla, alias el Diablo, fundó la guerrilla revolucionaria del Partido Liberal y Ejército Rojo Bolchevique. Entonces eso es lo que llaman FARC en Colombia, la libertad de todo el mundo. La enfrentamos a todos parásitos de la oligarquía, estas ratas que se roban dinero público. Entonces ya listo. Entonces pidan el perdón urgente para que entonces ahorita en el 2026 el pueblo simpatizante liberal mío, ¿no? Voten enseguida y formemos un congreso revolucionario de gente sana, gente humilde, para las grandes reformas sociales del Partido Liberal, de la izquierda del Partido Liberal. Bueno, un grande abrazo del histórico presidente de la República de Colombia, el general Luis Bonilla, símbolo nacional y mundial, ¿no? También una cosa muy importante también, la reflexión de Rojas Pinilla me la transmite Efraín González Telles, jefe de pájaros del Frente Nacional. Cuando lo combato le digo a González, usted es liberal o es comunista o es socialista o es liberal. Los godos es la oligarquía. Los Lleras, los Ospina, los Gómez son los godos. Entonces Efraín González se retira. Y más adelante, cuando yo iba creciendo, me enfrenté otra vez, ya no en el Tolima, sino en el Quindío. Y le repetía a González, le repetí lo mismo. Entonces González se retira y a los 3 días me llegó una boleta de un campesino. Y me dijo el campesino, le manda esta boleta a Efraín González, que quiere hablar con usted. Entonces yo la contesté, nos vemos en el cruce de Cocora a las 2 de la tarde. Y Efraín González, cuando yo antes de las 2, yo me fui ligerito al sitio. Cuando veo a Efraín González con 30.000 hombres armados con una ametralladora .50, y enseguida Efraín González me pone el calibre para atrás y saca un chiro blanco. Y enseguida me abraza, llegó, y me abraza y dijo, de ahora en adelante nunca ni jamás volveré a disparar contra el pueblo. Sigo su ideal, Frente de Liberación Nacional. Y principio Efraín González a sacarle plata a todos los terratenientes y a repartirla para los pobres. Y enseguida Efraín González podemos decir que también fue presidente revolucionario de Colombia porque adjudicaba las tierras a los pobres. Entonces ahí está. Y entonces él me recomendó, dijo, Rojas Pinilla revolucionó, está con los pobres. Entonces yo enseguida cuando más adelante yo le digo a los compañeros míos de la FARC, digo, hay que hacer votar a la gente por Rojas Pinilla. Que gana Rojas Pinilla porque los simpatizantes del liberalismo por todas partes votaron por Rojas Pinilla, no Rojas Pinilla, sino que estos parásitos, títeres del imperialismo yanqui le robaron las elecciones a Rojas Pinilla. Pero entonces es muy importante porque entonces sobre esa idea de Efraín González, inmediatamente nosotros de la FARC fundamos el M-19. El M-19 seguía los mismos ideales, expropiar ávaros y repartir la plata a los pobres y repartir tierras para los pobres. Entonces por eso el M-19 queda en la inmortalidad y Efraín González Telles queda en la inmortalidad, queda también como presidente revolucionario de Colombia, que es por vía armada.
y le sacaba el billete a los terratenientes y se la repartía a los pobres. Bueno, entonces sí, un grande abrazo y la reunión de hoy en 8 días. Bueno, un grande abrazo.